Un saludo con todas las personas que nos están viendo. Esta es la edición número 12 de Colaboración, que justamente es una colaboración entre Acción Igualitaria y usuarios digitales para tratar temas de coyuntura dentro de la pandemia del COVID-19 en el ámbito social, político, económico y de salud. Luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibiera el 8 de julio a supuestos expertos nacionales e internacionales que dan fe de la efectividad del dióxido de cloro para contrarrestar el COVID-19, la misma Comisión de Fiscalización recibió el 15 de julio a un grupo de investigadores y científicos ecuatorianos que cuestionó el uso del dióxido de cloro y recalcaron que no existe evidencia científica que lo avale como tratamiento para combatir este virus. La comisión de la Asamblea recibió el viernes 17 de julio a médicos y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que expusieron su criterio profesional sobre el dióxido de cloro y además insistieron que no hay evidencia científica que avale de ningún modo que este químico sea seguro para el consumo humano y menos sirva de tratamiento para ninguna enfermedad, menos aún para el COVID-19. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria el mismo viernes 17 de julio sacó un comunicado donde hace un llamado a la ciudadanía para evitar la automedicación y el uso, comercialización y distribución de productos sin registro sanitario ecuatoriano. Y en ese sentido pidió no consumir ni distribuir productos que contengan dióxido de cloro. La Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, conjuntamente con el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha, sacaron un comunicado donde indican que el dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria y que no existe ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o efectividad de este producto. Justamente para hablar del dióxido de cloro, contamos con la presencia de la doctora Mónica Tarapuez, PhD en farmacología, docente de las Universidades Central y Universidad San Francisco de Quito y presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente. Bienvenida, doctora Tarapuez, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar este día aquí. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, empecemos con esta entrevista. ¿De dónde nace la idea de que este químico, el dióxido de cloro, sirve para el tratamiento de enfermedades como la malaria, el VIH o el COVID-19? Bueno, la idea del uso de esta sustancia para el tratamiento de ciertas enfermedades realmente data desde el año 2005 y se le atañe la creación a Jim Humboldt en Estados Unidos. Y se dice que su exponente, su representativo, la persona que más lo tiene en Europa es Andreas Kalk. Ahora, ¿de dónde sale esto de que comienza a tratar enfermedades? En realidad, esta es una situación de que Humboldt cuenta en uno de sus libros que él estaba de viaje en una selva tropical y tenía el dióxido de cloro para purificar el agua. Entonces, que él, parte de la tripulación con la que estaba, le dio malaria y comenzó a darles esa agua que él tenía purificada. Y de ahí nace la idea de que esta sustancia puede contrarrestar la malaria. Pero el problema o la situación es que comienzan a pensar, y además este señor forma una iglesia y bueno, toda la pseudociencia que hay detrás de un grupo específico que algunos lo denominan casi como una secta, en la cual ellos se entienden como los mensajeros de la buena nueva, los mensajeros de la salvación. Entonces, es por eso que atañen a esta sustancia como la salvación, no solo para la malaria, VIH y el COVID, sino también para diabetes, cáncer, toda clase de problemas. Es decir, se enlistan un centenar de enfermedades en los libros tanto de Humboldt como de Humboldt O sea, como de casi un Kalker, medicamento milagroso. una panacea, exactamente. Pero esto está arraigado con la idea muy de fanatismo, de que ellos tienen la verdad, de que son los iluminados y que ellos están viendo algo que ni las autoridades ni los demás vemos. O sea, Entonces, casi podría partiendo de, calificarse como una secta, efectivamente. en realidad,
Y la verdad es que no lo digo yo, o sea, lo dicen un montón de lugares que, porque este señor, los dos, han tenido sus demandas tanto en Estados Unidos como en Europa por tratar de vender ilegalmente esta sustancia. Y ahí es donde radica todo el problema. Ahora, con la pandemia es como que se diera el terreno fértil de la inseguridad. Y por tal razón tengo una nueva enfermedad a la cual la cura milagrosa podría aplicarse. Gracias, doctora. Nos queda claro que realmente hay unos parámetros muy similares al fanatismo y a las sectas dentro de la lógica de cómo se está manejando esto. Y para que nos quede todavía más claro, ¿hay algún estudio en alguna parte del mundo que avale al dióxido de cloro como un químico para el consumo humano y como un medicamento para curar enfermedades? Lamentablemente no. La investigación de los medicamentos es una investigación bastante compleja, donde pasamos de estudiar la molécula en el laboratorio, después se pasa a ver su potencial de beneficio en los animales, ejemplo, los ratones de laboratorio, y de ahí pasamos al ser humano. Pero cuando se pasa al ser humano también hay unas fases como secuenciales. Entonces, la primera fase es la del voluntario sano. Entonces, yo tengo que investigar. Cuando paso por primera vez del animal al ser humano, tengo que investigar cómo funciona la sustancia, para de ahí tratar de determinar si sirve o no sirve para alguna patología específica. Pero ¿qué pasó con esta sustancia? Porque el señor Kalker certifica o afirma que el estudio se dio en Ecuador. Y él en su website, en los lugares, anda diciendo que el estudio que se hizo en Ecuador, el ensayo clínico que se hizo en Ecuador, es la certeza de que la sustancia funciona. Pero lamentablemente cuando uno va a experimentar un medicamento, tiene que pedir permisos, tiene que seguir una normativa y la norma no existe solo en nuestro país, sino en todos los países para un nuevo medicamento. Primero, para experimentar yo tengo que sacar permisos, yo tengo que sacar la identificación del medicamento, lo que nosotros conoceríamos como el registro sanitario, situación que no se ha dado en ningún momento. Y el estudio que se hizo no tuvo ninguna norma de autorización. Y por tal razón realmente no es un estudio que Y avale doctora, el este uso. supuesto estudio se hizo con personas, con seres humanos. Así es, Y lamentablemente. estaría rompiendo toda la lógica y el protocolo que debería seguirse de empezar primero a estudiarse y luego en animales para luego Exacto, posteriormente llegar a humanos. O exacto. sea que Se pierde la bioéticamente lógica. inclusive no cumplieron con los parámetros. Ujú. Y esa es una cosa que es bastante preocupante en el país porque el señor Kalker lo menciona mucho en sus redes sociales. Entonces, quedamos el país como que no hubiera realmente un control. Y ese es, yo pienso a ratos que es el verdadero problema. O sea, pensar, porque una de las cosas estaba leyendo que este señor, el Jim Humble, cuando estaba viendo la primera vez esta sustancia que le denominó el MMS, el Miracle Mineral Solution, lo eh, probó en pacientes subafricanos. Entonces, en la África subsahariana. Entonces, también era un lugar probablemente donde no había tanta normativa, pero estamos hablando del año 2005. Entonces, ahora estamos en pleno 2020 en nuestro país, donde tratamos de mantener o tratar de seguir una estructura de autoridad sanitaria y que pasen estas circunstancias realmente sí excede toda norma, es antiético. No digo que experimentar en África sea ético, lo que digo es que fueron hace algunos años atrás, probablemente eran poblaciones que no tenían quizá la regulación establecida, pero aún así es antiético. Desde Jim Humble, Kalker y ahora nosotros estamos cayendo en estas circunstancias de estas Básicamente investigaciones. están usando a personas como conejillos de indias para experimentar bajo ningún protocolo. De Doctora, ahí y sale el término. profundizar en esta cuestión del dióxido de cloro para que la gente que nos ve tenga claro qué efectos puede causar en la salud de quienes lo consumen de manera periódica.
A ver, hay una cosa es que uno, porque mucha gente dice, pero es que nadie se ha muerto, es que no tenemos muertos, pero es que se muera y es una complicación terrible. Pero realmente la sustancia comienza desde náuseas, vómitos, dolores del cuerpo, hasta ya afectaciones como las del hígado, del riñón. Y de hecho, sí hay unos estudios en lo que vendríamos a decir los conejillos de Indias, en los animales, que señalan que hay afectación de la tiroides cuando se da dosis pequeñitas. Es decir, una intoxicación subcrónica que se llama. Es decir, se utiliza durante largo tiempo y se intoxica, se le hace daño al cuerpo, porque no es una intoxicación, porque ese me parece que es uno de los conceptos que más se está llevando. Nadie se ha muerto con esto. Y no es realmente esa clase de daños de los que se puede hablar. De hecho, algunos señalan que mientras más náusea y más vómito dé, es que está botando la enfermedad. Es que más Y eso es lo efecto que ahorita, positivo está haciendo. ajá, en realidad, cuando en realidad eso ya es un efecto que no queremos. O sea, nadie quiere con un medicamento que le dé náusea y vómito. Y peor, o sea, probablemente el vómito en algún medicamento será, pero no es lo lógico en realidad. Entonces estamos hablando de una sustancia que no ha pasado los debidos procesos de creación de medicamento, por tanto no es un medicamento y los efectos adversos realmente no se conocen en totalidad, pero sabemos que como una sustancia tóxica derivada del cloro, la intoxicación es muy probable. Doctora, usted justamente mencionó que hay testimonios. En efecto, si uno busca, abundan testimonios de gente que dice curarse con la toma del dióxido de cloro e incluso curarse del COVID-19. De hecho, en la Comisión de Salud de la Asamblea, el médico intensivista Ernesto Pasos, jefe de cuidados intensivos del Hospital Enrique Garcés en Quito, dio su testimonio asegurando que estuvo al borde de la muerte y que tomar dióxido de cloro le salvó la vida. ¿Qué podemos decir sobre estos testimonios? Bueno, con mucho respeto primero al colega, es colega, yo no voy a hablar realmente indebidamente de un colega, pero sí quisiera mencionar que la mayoría de testimonios que existen del COVID, hay que analizar la situación del efecto placebo, porque el efecto placebo es una cosa súper fuerte. O sea, es Y básicamente el por poder eso, de la mente, ¿no? sí, y es tan fuerte que por eso en los estudios clínicos, cuando se hacen medicamentos, al grupo que se le da el placebo, se le da la pastilla en el mismo color, el mismo tiempo. Y si es una inyección, tiene que ser el mismo color a la misma hora. Y por ejemplo, leía un artículo que hablaba de una pomada analgésica y que medían el efecto analgésico, pero una pomada tenía el activo, la sustancia activa, y otra pomada tenía el placebo. Y la descarga en el cerebro era idéntica en los dos grupos en la mayoría de pacientes. Doctora, Entonces, para el que efecto quede claro, díganos el significado de placebo. es un producto que no tiene sustancia activa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos un estudio clínico, a un grupo se le da la sustancia activa, en este caso, digamos, el dióxido de cloro, y al otro se le da una sustancia que tiene el mismo color, las mismas gotitas, el mismo olor, de hecho, porque tiene la persona que pensar que toma lo mismo, porque si no, se da cuenta que no está tomando el dióxido de cloro y se empeora. O sea, es como, como que tuviera una tendencia. Y también hay que considerar, para evaluar el efecto placebo, también hay que considerar la evolución normal de la enfermedad. El doctor, así como otros testimonios que he escuchado, hablan de que comenzaron con los síntomas, pero no hablan de generalmente pruebas positivas. ¿Cuándo se hicieron la prueba? ¿Qué nivel, qué pruebas se hicieron? ¿Prueba de PCR, prueba rápida? Porque eso también hay que considerar. Entonces, el efecto placebo es la descarga, la respuesta del cuerpo cuando tomamos algo que no tiene sustancia activa y que pensamos que sí lo tiene.
Por eso es que en un ensayo clínico, cuando se hace para medir la verdadera efectividad de un tratamiento, el paciente no sabe qué toma, No sabe si está tomando el activo o el el placebo. activo o el placebo, exactamente. Y de hecho, acepta entrar al estudio en esa condición, que eso es otra Sin saber circunstancia. cuál grupo es al que está perteneciendo, Exactamente. Y de hecho, ni siquiera el investigador sabe quién está tomando qué cosa. para que no se Porque, sesgue al momento de revisar. exacto, porque también ha pasado, y claro, estos modelos más complejos de los medicamentos realmente han respondido a los errores del pasado. Y eso también es importante pensar, o sea, hemos cometido como sociedad, no digo como Ecuador, como sociedad en realidad, se han cometido errores relativo a medicamentos. Se han aprobado cosas que después han hecho daño. Por eso es que o sea, en el 2020 hay que ser bastante estricto con un ensayo clínico, porque ya hemos cometido errores hace algunos años. Entonces, es por eso importante considerar el efecto placebo, considerar que los investigadores no sepan qué toman, los pacientes tampoco. Y por eso, para no ser antiético, el paciente firma un documento en el cual le están explicando todo lo que estamos diciendo en este momento. Entonces O sea, yo, en este caso, doctora, las personas que dicen que, como este doctor, que dicen que al tomar el dióxido de cloro sintieron mejoría, posiblemente, por un lado, hubo el efecto justamente de pensar que este supuesto medicamento me está haciendo bien y por lo tanto tengo una predisposición corporal a tener ese pensamiento positivo. Y por otro lado, también hay que ver justamente cuál es eh, el devenir de la enfermedad. Justamente se hablaba de que, por ejemplo, en el tema del COVID, eh, un aproximado de 9 personas de cada 10 se salvan y uno lamentablemente fallece. Entonces, no es que toman dióxido de cloro y se salvan, sino que la lógica de la enfermedad hace que estas personas se salven justamente, porque esto es lo que pasa con el COVID-19. Y no es que el dióxido de cloro te esté haciendo un efecto positivo, puede ser que tomes lo que sea, finalmente sobrevives justamente porque así es la enfermedad y no porque estés tomando algo en particular. exactamente. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención en este estudio en Guayaquil, porque se dice que las personas firman, pero el documento, como está en redes sociales y uno lo puede leer, ahí claramente dicen, yo, persona, el nombre, la cédula, después de haber recibido una charla de los beneficios y bondades del MMS y del dióxido de cloro, acepto. Pero ¿a qué rato le dijeron si es que hay algún, que no es un medicamento primero? O que hay efectos secundarios, solo le dijeron la parte bonita Exacto. Y como un además, placebo, esto es maravilloso y se va a ¿dónde le curar. están diciendo exactamente que esto es un ensayo clínico y que esta sustancia no está aprobada? Porque lo que señala o lo que defienden los que creen en esta sustancia es que no causa efectos adversos. Entonces yo digo, ya, ok, ya si cree que no hay efectos adversos, bueno, pero tiene que decirle que es una sustancia que no tiene registro sanitario y que es considerada ilegal. Entonces Y yo eso no ahí le como están persona, advirtiendo. exacto, yo como persona ya digo, a ver, voy a pensar si entro o no entro. Entonces, es realmente un tema bastante complejo el efecto placebo, pero sabe que hay una cosa también ahí que sí también se vuelven más seguidores y ahí es el efecto también de secta. Y es una cosa que es bien compleja porque ya comienza como a herir los sentimientos, ¿no? Justamente con pena quisiera contar una experiencia personal. Tengo amistades muy queridas que están tomando el dióxido de cloro y en particular una amiga de 65 años que no solo lo está tomando, sino que en verdad te dice, toma dióxido de cloro, te vas a curar, lo promociona con sus amistades. Y este es el segundo programa que tenemos en colaboración sobre el dióxido de cloro. El primero tuvimos con Santiago Ron, y yo pasé justamente esa entrevista como paso todas las que hacemos a mis amistades, y se lo tomó a pecho y me dijo, Pame, estás desinformando, estas cosas no son así. Andreas Kalker no tiene ningún interés económico, él te enseña a hacerlo en tu casa, no sé si habrán otros que tengan intereses, pero él no, y yo he tomado y no me ha pasado nada, así que lo que tú estás haciendo es desinformar.
Entonces, la verdad, yo no quise pelearme con ella y le dije que con todo el afecto del mundo, lo que estoy pretendiendo hacer es generar información para que todas las personas puedan acceder justamente a especialistas, a investigadores, a médicos que conocen el tema y que nos ayuden justamente a romper estos mitos. Pero no, la verdad me dijo, bueno, cada uno y nos despedimos, pero con ese sinsabor de que se pueden afectar hasta Claro, amistades o relaciones y que es como un tema religioso, como si fuera una secta así, realmente. exactamente. Y esa fue, y tú me comentas esta situación de la amistad así personal. Yo doy clases en la universidad y mis estudiantes me dijeron, doctora, pero es que, ¿qué podemos hacer si, como estudiantes de medicina? Porque la gente está, pero cegada. Entonces le dije, primera cosa, no se ponga a pelear. O sea, esto es una situación realmente que cada uno decide, pero hay que poner las cosas tal cual como son. O sea, yo creo fielmente que cada uno tiene que decidir y el principio de autonomía se respeta siempre, pero bien informados. Y esta sustancia lamentablemente rompe todo esquema de legalidad. Y quería comentar que el día miércoles 15 de julio también tuvimos una reunión con la Comisión de Fiscalización, algunas personas de la academia también. Y Vea fue que el usted obispo, también presente dentro ajá, de esa y reunión. fue el obispo Birkham. Y me lamenté mucho realmente la idea de que el problema es que se está dando los mensajes inadecuados en personas bastante claves. Y ahí realmente es donde yo, con todo el respeto que se merece la iglesia, creo que zapatero a tus zapatos, y si desean dar una opinión, pues hay que escuchar las dos versiones. No se puede realmente dar una opinión basado en un lado. Como todas las decisiones que se toman en la vida, hay que decidir los pro y los contras. Y lamentablemente la iglesia, no digo toda, pero hay algunos miembros que han estado escuchando realmente más la parte beneficiosa. Entonces es una situación que es bastante complicada. Y justo, doctora, la siguiente pregunta tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué opinión le merece que la Comisión de Fiscalización y de Salud reciban personas que aseguran que el dióxido de cloro sirve para el consumo humano y que es un tratamiento efectivo para el COVID-19? El problema fue que el primer día reciben a un sinnúmero de expertos del CDS y solo como, digamos, como ciencia al representante Larxa. A la otra reunión de comisión estuvimos, en cambio, una serie de representantes de la academia y el señor obispo como defensor. Entonces, creo que yo no hubiera estado quizá a favor de un tú a tú, porque realmente yo veo que los comentarios son más de fanatismo, porque se emitieron comentarios relativos a, por ejemplo, con esta solución vamos a acabar con el virus en un mes. ¡Wow! Entonces, yo digo, o sea, y lo que la gente estamos muriendo en tantos lados y lo que tantos países han estado en esta circunstancia, ¿dónde queda? Además, yo pongo en observación y digo, ¿por qué Jim Humble no vino a Ecuador? Probablemente porque no sabe español, pero el señor Carter sí. Entonces, esa es una cosa. Y otra también es que realmente no se pueden hacer cosas, afirmaciones de conspiración. Esa fue otra de las que la industria no quiere que sepan, que Estados Unidos ha financiado la creación del coronavirus, que ellos tienen la salvación, que solo con el oxímetro pueden ayudar a la gente y con las gotas. Es una serie de afirmaciones que realmente me lamenté mucho y fui bastante negada a que se haya dado las puertas abiertas de esa manera. Pero creo también que estamos en un estado en el cual todos podemos expresarnos. Por eso es que también agradecí el lugar que le dieron a la academia al siguiente miércoles. Pero lamentablemente el mensaje a la ciudadanía, a la población, creo que a veces se quedan con el primero. Sí, y es Y, lamentable, doctora, porque en y es muchos lamentable. ámbitos de la vida más puede la creencia que la ciencia.
Y eso es algo que, la verdad, por ejemplo, quienes somos activistas de derechos humanos o en mi caso activista LGBTI, lamentamos muchísimo porque, por ejemplo, en sociedades como la nuestra hasta ahora se sigue pensando que la homosexualidad, por un lado, es enfermedad o que es aberración o que te vas al infierno, cuando científicamente nada de eso es real. Somos seres humanos, somos personas con diversidad en la orientación sexual o en la identidad de género, que es parte de la gama de la sexualidad de la condición humana. Y lo mismo pasa con temas de científicos, médicos que tienen que ver con medicamentos. O sea, en vez de creer realmente a científicos, médicos, investigadores que están a cargo de esto todo el tiempo, que han dedicado su vida a la investigación sobre estos temas, creemos a cualquier charlatán. Y hay que decirlo así, hay que llamarlo con su nombre, a cualquier charlatán Así que es. viene a vendernos aparentes soluciones milagrosas y que finalmente el daño que pueden estar ocasionando a largo plazo puede ser muy lamentable. Sí, y es una situación también que dicen, pero es barato. Pero yo digo, a ver, en esta situación de economía que estamos, 10, 15 dólares, realmente hay, creo que hay economías también que hacen un esfuerzo por conseguir. Y ahí es donde yo digo, realmente estamos fallando como Estado, porque esto también es una cosa que nace de la inseguridad que tiene la gente. Y esta Así es, doctora. inseguridad realmente las autoridades, el Estado es el que de una u otra forma tiene que darnos. Por eso yo realmente sí aplaudo mucho que el ARSA se haya como sacudido el viernes y ha sacado su nuevo comunicado relativo a esta situación, porque Así es el que eso hicimos necesitamos. referencia. Doctora, Necesitamos realmente empoderar. y en base, bueno, a toda la información que le agradecemos muchísimo que ustedes nos acaba de dar del dióxido de cloro, y ojo, por favor, a todas las personas que nos ven, tomen en cuenta esta información antes de dejarse guiar por amistades que pueden estar supuestamente dando testimonios de efectividad. Quisiera, doctora, que usted recuerde a la ciudadanía cuáles son las medidas que pueden efectivamente ayudarnos a evitar el contagio del COVID-19 y que debemos hacer si ya contrajimos el virus. Bueno, recordar que realmente no hay medicamento preventivo, no hay nada que haya realmente, como esta pandemia nos ha cogido tan en curva, o sea, realmente no estamos preparados, por tanto no hay realmente curas milagrosas y no hay sustancias que también milagrosamente nos prevengan. Por tal razón, lo único que sabemos, la certeza que sí sabemos es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Eso es lo que estamos seguros que sirve. Por tal razón, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si ya me toca salir a trabajar, trataré de salir con todas las medidas. Si no necesito salir, por favor no salga de la casa. La situación en Quito está tomando un ritmo bastante vertiginoso y preocupante. Por tal razón, sí insto realmente a quedarse en la casa si no es estrictamente necesario salir. Si ya se contrajo el virus, recordar, de los 10 casos, 3 son graves y uno llega a fallecer. Por tal razón, una de las cosas que hay que hacer es, primera cosa, no automedicarse, no automedicarse. Eso es una circunstancia que no hay que hacerlo. Recordar que hay recomendaciones respecto al uso del paracetamol, por ejemplo, para el manejo de la fiebre, pero ningún otro medicamento adicional. No antibióticos, la gente ha comenzado a consumir bastante acitromicina. Esto es un antibiótico. Y recordar que aquí estamos hablando de un virus. Por tal razón, el antibiótico no ayuda. Descansar, estar en casa, tener las medidas para no contagiar a más gente, que es el principal objetivo también, e hidratarse bastante en casa si es que está ya con el virus. Uno de los signos de alarma siempre va a ser la fiebre, que puede llegar a ser más alta de 41, o sea, llegando a 41, perdón, más alta de 40 hasta 41, y la dificultad respiratoria. Esos son signos de alarma. Por eso y como la mayoría de casos son leves, se sugiere estar en casa, hidratarse muchísimo, descansar, hacer ejercicios un poquito respiratorios, inspiraciones profundas y mantenerse en observación, tomarse la temperatura, si puede comprarse un oxímetro en el caso de que pueda. Si no, el mejor determinante del oxígeno es usted mismo. Si siente ya la dificultad respiratoria, ahí es cuando ya comenzamos a tener signos de que probablemente está agravando.
pero también es Y importante ahí sí levantarse tendríamos que acudir a un centro de salud, a a una al unidad de hospital. salud, claro, a una unidad de salud y también decir, ¿no? Que que se tiene el resultado probablemente de alguna prueba con COVID positivo. Siempre alertar. Doctora, muchísimas gracias por todo lo que nos ha explicado en esta entrevista. Ha sido muy valioso todo lo que nos ha dicho. A todas las personas, por favor, tomar en cuenta lo que la doctora Tarapuez nos ha compartido el día de hoy en esta colaboración número 12. Un abrazo a la distancia, doctora. Muchas gracias y esperamos contar con usted en una próxima edición para tratar posiblemente de este tema o quizá de otro. Con mucho gusto.